Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Luqueiri, Vidal Luzardo, no es nada original. Este programa lo estamos grabando el viernes 2 de septiembre a las 17:30 horas. Momento en el que en casi todo el país miles de argentinos están expresando de una manera franca el repudio al atentado del que ha sido víctima la vicepresidenta del país y expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y yo me sumo a esos actos de repudio. Dije lo del día y lo de la hora porque después hay otros horarios en el que el programa se ve y se puede ver como desactualizado y fuera de contexto. Por eso hago la aclaración, casi diría una aclaración burocrática. Los invitados están en condiciones de hacer o no una alusión a estos sucesos que en este momento conmueven al país o de lo contrario también ingresar en el mundo que hoy ha instalado a Córdoba en la agenda periodística como nunca antes, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron. Juan Pablo Quintero es un protagonista de los últimos 20 años prácticamente, ¿o no? Bueno, 20 años justamente se van a Entonces, cumplir en este 2002 de la creación de lo que fue el Partido Nuevo. Mire, la casualidad, hoy 2 de septiembre se cumplen 15 años de la elección del 2007, ¿no? Sí, pero 20 años cumplí. Yo en ese momento trabajaba en el Poder Judicial. Curioso que tiene un compañero del Partido Nuevo, No, claro. Amigo sigue siendo, exactamente. pero del Partido Nuevo no, tanto como usted, como don casi Carlos. todos. Así como casi todos, que después no quedaron, ¿no? Pero bueno. Era seductora la idea de lo nuevo. Bueno, veníamos de la crisis del 2001, creo que era una situación, el famoso que se vayan todos hizo que surgieran algunas figuras que parecieron como emergentes, si bien en ese momento Juez no era un novato en la política porque venía del peronismo, había sido presidente de la Juventud Peronista y había tenido una larga militancia desde muy joven. De hecho, era joven, tenía 40 años cuando fue intendente. Yo lo recuerdo a ese... yo, por ejemplo, trabajaba con su hijo, con Maximiliano, en la Fiscalía. Y bueno, fui de los que elegí dejar ese proceso de casi 14 años en el Poder Judicial para seguir a una esperanza política que bueno, vinimos a romper un bipartidismo que creía que lo íbamos a lograr hacer y perdurar en el tiempo. 20 años después veo que, bueno... 20 años después, lo que me permitió en la introducción aludir a que Córdoba, la administración de Córdoba, los gobiernos de Córdoba, provincial, municipal, etcétera, están instalados en los medios, no por vía de la publicidad, porque ese no es el criterio con el que hice la alusión, críticamente, porque tiene muchos aspectos sobre los cuales usted muchas veces hizo denuncias. Fue una persona que anticipaba. Sí, yo tuve la suerte de ser, o el honor, porque la verdad que así lo tomé, de ser legislador. Antes había sido vocal de la ERCEP representando al Frente Cívico y luego fui legislador provincial en un interbloque con el PRO y la Unión Cívica Radical, yo perteneciendo al Frente Cívico. Y la verdad que en los 3 años y 2 meses hasta que renuncié, yo renuncié en marzo del 2019, renuncié no solamente a mi afiliación partidaria y a la pertenencia que tenía en ese espacio, sino renuncié a la banca. Creí que éticamente si no estaba más, que fue paralelamente cuando vi que ese proceso eleccionario que iban a hacer de internas para dirimir candidatos iba inevitablemente a que hubiese 2 listas de la oposición, con lo cual le garantizaban al peronismo cordobés no solamente volver a ganar la provincia, sino ganar la ciudad, cosa impensada para ellos. Y ahí me fui.
Y la verdad que, digo, yo en los años que estuve ejerciendo la función, claro que fuimos muy críticos del gobierno. Yo me fui con una imagen que la tengo hasta el día de hoy. Córdoba no tiene oposición. Córdoba no tiene oposición. Solamente tiene algunos representantes, legisladores o concejales o lo que usted quiera, que dignamente cumplen el rol de opositores, porque saben cuál es la responsabilidad que tienen cuando los votos los sientan en una banca. Pero oposición, como un partido en Córdoba de oposición, bueno, nosotros vinimos con Gabriel García Elorrio el año pasado, presentamos cuando fuimos candidatos en la elección nacional un libro que se llama El Pacto, ¿no? Y contamos detalladamente el pacto Macri-Schiaretti, cómo se veía, pero clarito, ¿no? Clarito como el agua, cómo se veía reflejado en la legislatura de Córdoba y luego eso se trasladaba al Congreso de la Nación, cómo los legisladores de Schiaretti nacionales apoyaban a Macri y en Córdoba el 90% de los que estaban sentados en el interbloque del cual yo formaba parte hacían exactamente lo mismo, ¿no? Yo he votado de 22 legisladores negativamente o con crítica en absoluta soledad un montón de proyectos. Matías Chamorro, socialista, legislador por Hacemos por Córdoba. Así es, hoy asumiendo Entonces, la responsabilidad esa, de ser legislador en Hacemos por Córdoba por parte de mi fuerza política, que es a el algunos Partido les puede Socialista. resultar llamativo que un socialista forme parte del gobierno o el campo legislativo y lo Hacemos por Córdoba. ¿Hay amplio campo de libertad allí? ¿En Hacemos por Córdoba? Sí. Creo que es una ¿Usted se siente personalmente por supuesto. libre para actuar? Por supuesto, por supuesto. Si es algo que nosotros valoramos y por eso hemos tomado la decisión de formar parte de este espacio más amplio que en su momento gobernaba, que era Unión por Córdoba, bueno, en el 2019 el gobernador Schiaretti decidió ampliar ese espacio. Nosotros entendemos hacia el progresismo, hacia sumar otras fuerzas políticas con miradas más amplias, disímiles en algunos aspectos. Y bueno, y el socialismo, que es un partido nacional, es un partido de las familias políticas tradicionales de la política argentina. Después del peronismo y el radicalismo entendemos que es la tercera familia política de la Argentina. Bueno, tomamos la decisión de sumarnos de manera programática, de manera legislativa, poniendo en valor la necesidad del socialismo también de, más allá de declamar ciertas cosas, poder hacerlas realidad. Nosotros somos una fuerza política que aspiramos a la gestión, somos una fuerza de izquierda democrática, pero que tiene por delante la gestión. Y si hay algo que reconocemos en el gobernador Schiaretti es que es una fuerza, ha construido una fuerza amplia, plural, en donde podemos decir nuestras cosas, podemos establecer los matices. Muestras de eso ha sido mi labor parlamentaria en este tiempo. Y además, bueno, priorizar permanentemente, transformar la realidad, hacer constantemente. Y eso para nosotros es un valor que hoy donde la política mucho se habla, mucho se declama, como decía, bueno, en Córdoba entendemos que se prioriza el progreso para seguir avanzando, digamos. Y para Martín Carranza Torres, que es el presidente de Republicanos Unidos. Así es. Pero forma parte de Juntos por el Cambio. Muy bien. Las dos cosas. Las dos cosas. La situación hoy, en el campo donde usted tiene, al margen de la cuestión política, porque también lo es político, protagonismo desde lo jurídico, vinculado al tema de la salud. Y de la salud un tema crucial en Córdoba, que es lo que está sucediendo con el neonatal, la investigación, es así. Muy bien. Sí, no le esquivo al tema de que también es político, ¿no? La politización de ese caso la hizo el gobierno al intentar ocultar lo que ahí estaba pasando, puso un cerrojo comunicacional. Perdón, acá todos están en condiciones de Perfecto, refutar, sí, por favor. de contestar, de ampliar. Bueno, Ahora sí, puede seguir, doctor. habla, así le podemos pegar tranquilo. Puede seguir, doctor. Una vez me encontré con Juan Pablo y le dije que me resultaba imprescindible que estuviera en política aunque no lo votara nunca, y justamente esa afirmación de que Córdoba no tiene opositores es una de las razones por las que no lo votaría. Pero Va a votar cosas peores. adoro que estés en la Va a seguir política. comprando buzones. Muchas gracias. Volvamos al neonatal. Se habló mucho del tema de la politización, que supuestamente lo politizaron. Nosotros lo que logramos es correr un velo comunicacional. Bueno, yo le quiero aclarar a la audiencia que el doctor es una de las partes
interviniente en representación de damnificados en situaciones críticas por la atención recibida. Si no, no van a entender algunos de los que ven el programa. Correcto. Pero muchos que ven el programa. Estoy patrocinando a algunas de las madres que estaban reclamando ser escuchadas por el director y ser escuchadas por las autoridades en función de que no creían esa historia de la enfermera psicópata como explicación para todos los casos que estaban ocurriendo, porque no es lo que ellas habían sufrido. Después de mucho reclamar y después de que todo el sicariato mediático que también tiene el gobierno provincial nos castigara duramente por intentar correr ese velo, logramos... Sicariato mediático. Sí, hay muchos sicarios mediáticos. El kirchnerismo fundó una situación de sicariato mediático del cual fui también de alguna manera víctima, pero en este caso el gobierno provincial no es muy distinto. Por supuesto que hay periodistas de enorme valor y que es gracias a la prensa Majul, que existen Neyman, límites. Leuco, ¿de esos estamos hablando? No son de mi Cuadrado, agrado. Freire. No son de mi agrado, pero sí, sicarios mediáticos ha habido muchos. Entonces, No los ignoran una vez que ustedes. se logró romper eso, el mismo día que desde la prensa oficialista del gobernador golpeaban duro a cualquiera que quisiera romper ese relato inconcebible de la enfermera psicópata, fuimos recibidos por el ministro de Justicia junto con 6 o 7 madres. Contaron su situación, nos dimos cuenta, el mismo ministro creo que se dio cuenta, aunque no lo diga, que la situación del ministro de Salud era insostenible. El ministro de Salud venía de ser el que generó la situación de terror con la que durante la pandemia nos tuvieron encerrados para que les obedezcamos. Yo quiero recordarle a la audiencia que, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, el intendente de Córdoba mandó a cavar fosas comunes, se hizo sacar fotos de esos que cavaban las fosas comunes con escafandra para que no contagien, vaya a saber qué, porque todavía no había casos. Cuando el protocolo de COVID decía que había que cremar a los cadáveres, ¿para qué cavaron las fosas comunes si no era para sembrar terror? Entonces, está claro cuál fue el modelo que este ministro de Salud ejecutó y gracias al cual... Ministro de Salud que ya no está más. Que ya no está más. Está a cargo de la segunda, o sea, tampoco podía ignorar. No es que... Usted coincide que Barbás es Cardoso, con ropa es lo de mismo, mujer. es una continuidad, sí, es una continuidad, no hay un cambio, ahí Bien. es una continuación. El caso Solange, el caso Blas Correa, que se juzga ahora, son todos resultados de esa política de terror que implementó el gobierno provincial. Y no nos podemos distraer con esto. El caso del neonatal tiene la misma matriz. El neonatal fue desnaturalizado. Yo voy a volver con el neonatal, porque quiero que Pinocho Borioli tenga una referencia, porque le estuvo contestando cuando hizo alusión al equipo periodístico, al sicariato a los sicarios mediático, mediáticos, como sí. lo llamó usted de una manera sicarios mediáticos. muy contundente. Uh-huh. Pero tiene muchas otras cosas que decir. Estoy hablando del tema del neonatal. Después. Sí. Porque Cardoso no nace con el neonatal, termina ahí. Lo que hizo para Tres peor todavía. Un improvisado en la salud pública que llegó donde llegó porque era hijo de un comisario en Santiago del Estero cuando Schiaretti era el gobernador, el interventor. Pero no me quiero meter con eso, Carlos. 2 cosas antes de decir lo que quiero. La primera, yo no abandoné el Partido Nuevo. El Partido Nuevo fue abandonado por Luis Juez. Yo entré al Partido Nuevo como peronista y me fui porque adhirió a los principios neoliberales de Mauricio Macri. Mucho gusto, hasta luego. Siempre fui kirchnerista, siempre, pero no fanático. Porque vengo del peronismo y reconozco el kirchnerismo como la continuidad histórica de los principios que levantaron un movimiento que le dio respuestas a la gente. Después vamos a hablar de eso. El tercer tema de que quiero precisar es la adhesión que hiciste en el comienzo a tu compromiso frente a la barbarie que atropelló a Cristina Kirchner. Yo hace tiempo he levantado con mucha más firmeza que antes mi defensa de Cristina. No por kirchnerista, no por peronista. Estoy absolutamente convencido que en torno a Cristina Fernández de Kirchner hay una referencia clara para la sociedad de institucionalidad. La política, hoy, ha sido ganada por un modelo que no es nuestro,
coincido con Juan Pablo, no hay oposición, no hay construcciones partidarias, no hay movimientos. Los políticos hoy son unipersonales y la gente vota referentes, caudillos, líderes. Y así Cristina, como los vota, los abandona. Cristina es el resultado de una elección democrática dentro de un partido perfectamente Cristina democrático. mantiene el 38% de adhesión porque es un referente en la sociedad y una constructora de política. Pero por eso la han tomado ustedes como ¿Alguna enemigo. vez Por pasó, eso la han tomado ¿alguna vez ustedes como superó enemigo. alguna interna en su partido? ¿Cómo? ¿O alguna vez superó alguna interna o ella a dedo designa? A dedo. Designa todo, claro. Claro. O sea A que dedo para ustedes, esa lo vota la base, lo vota esa la cuestión gente. republicana, Aprendan esa a hacer cuestión política, republicana que vos dejen de decís ser no existe en el empresa. caso del kirchnerismo. Aprendan a hacer política, dejen de ser empresa. Lo que tiene Juan Pablo como razón está clarito. Juez es un ejemplo de esto. ¿Por qué dejó el lugar donde estaba? Porque le ve más posibilidad a la empresa que lo arrastra hoy. ¿Cómo puede ser que un tipo que habló de la patria justa, libre y soberana hoy hable de la patria capitalista? Nos jodamos. La empresa de Báez es la de Doctor, Cristina, esa es la que ¿cómo? lo llevó al poder. La empresa de Báez, Claro, la que, si la Báez que es hizo, socio de Caputo. la que se quedó, Si la que se Báez es quedó socio con, de la, Caputo, con con las López. regalías petroleras de Menem. Son los mismos que se cuando quedaron eran con los hinchas peajes, de Menem, con los fanáticos, molinos y se robaron las generadores. regalías. ¿Dónde están las pruebas? Doctor, usted es abogado, hábleme con las pruebas en la mano. Sí, Doctor. no está la plata, no está la plata, desapareció. Son todos muy honestos, pero el Carlos, Poncho no la aparece. política Borrioli. se transformó en un modelo basado en dos pies, en dos patas, sin cabeza. Chamorro no quiere contestar. Ya lo dejo. La justicia... ¿Lo deja o no lo deja? Ya lo dejo. Quiero ya lo completar la dejo. idea. Gracias a que la escuela de las Américas no funciona más. Hoy funciona la escuela de Washington, que tiene dos referencias visibles. La justicia según el modelo norteamericano y el Fondo Monetario Internacional. La de revolear bolsos, ¿dónde juega Están- ahí? La de revolear bolsos en los conventos, ¿dónde juega? ¿Dónde se juega? Se han robado 10 PBI. En los escritorios se han de robado Mauricio 3 Macri. planes En los Marshall. escritorios de 3 Mauricio planes Macri. Marshall, se han robado y me Te venía a arreglo hablar de la idea, República, Borrioli. Me va a volver con las denuncias de recién. ¿En qué te convirtieron, Doctor, Borrioli? Me va a volver con las denuncias de recién. Participe El Chamorro. señor dice que hay sicarios periodísticos. Tiene la Sicario. cabeza llena por Feynman, tiene la cabeza llena por Leuco, lee Clarín. Terminemos ahí. El modelo político nuestro está basado en el Fondo Monetario y en el modelo Qué judicial. cortito todo. Entonces, Quería contestar. No, yo, doctor, quería intervenir porque me parece que la situación que está atravesando la Argentina en este momento, y que Córdoba no está exenta, como usted dijo en la introducción, en este momento se está marchando en las calles y demás, me parece que lo que está pasando en este programa, por más que sea una necesidad televisiva y que por supuesto la confrontación de ideas y la interpelación, el intercambio siempre es positivo, me parece que toda la dirigencia política, el Partido Socialista a nivel nacional y provincial, adhirió al repudio, enfático repudio sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta y hace un llamamiento, digamos, a que la justicia investigue a fondo lo que sucedió. Pero también nosotros, creo que con el resto de muchos dirigentes de distintos espacios políticos, llamamos a terminar con los discursos del odio, a terminar con... no pongan más vallas, entonces decide que no pongan más vallas. Ahora déjalo que por termine supuesto, la idea. no le hubieran esto disparado. es lo que pasa en general en la dirigencia política y en la realidad de la Argentina hoy. La profundización de las diferencias, el discurso crispado para poder sostener nuestras posiciones, que es importante ser firme en las convicciones y en la presentación de nuestras ideas. Pero creo que todos tenemos que ser responsables más en este momento de garantizar la democracia y de garantizarle a la sociedad argentina que los políticos y las políticas de la Argentina y en particular de Córdoba estamos a altura de la responsabilidad histórica que nos demanda la sociedad. Bajar la Nosotros espuma, también repudiamos poder el atentado. dialogar. Y toda forma como de usted dice, violencia. yo no comparto en absoluto lo que usted, el análisis que hace en relación al neonatal, pero con respeto seguramente lo Sí, voy a por contradecir. supuesto. Y me parece que esta dinámica que se da en la política hoy tiene que ser abolida también como una mirada responsable hacia el futuro. Respecto a lo de la vicepresidenta, permítame decirle, porque no podemos soslayar que es el tema que hoy nos atraviesa, ¿no? Usted lo planteaba, en este momento todo el país Cada se está uno tiene movilizando. libertad de ocuparse del tema, ¿o no? Se está movilizando por todos lados. No, sí, yo me quiero ocupar porque la verdad que, así como en otros casos he visto una terrible hipocresía de la clase política, en esto desde hace 18 horas, que es lo que ha transcurrido más o menos desde que sucedió el hecho, 21 hasta horas del día de ayer. Bueno, claro, estamos hablando de casi 24 horas. La verdad que he visto a un montón de dirigentes políticos
expresar su solidaridad, manifestar esto de superar el discurso de odio, pero son exactamente los mismos que de un lado y del otro, de un lado y del otro, lo que han hecho a lo largo de todo este tiempo es fomentar la grieta, fomentar el odio, fomentar básicamente la intolerancia. Entonces es muy llamativo ver que ante una situación de esta expresan tanto sentimiento de tenemos que concordar, tenemos que, cuando han sido los factores principales de la discordia, han sembrado la discordia a lo largo de todos estos años. Por supuesto que considero que el kirchnerismo ha tenido la mayor responsabilidad porque ahí empieza todo, y en eso sí, yo ahí tengo diferencias con Pinocho, pero yo cuando te escucho, Martín, y vos hablas de que sé que lo haces de buena fe, cuando preguntas por los bolsos de BAE, quiero decir que las fuerzas en las que vos participás también tienen bolsos. No, también yo soy del Partido tienen... Republicanos Unidos. Yo soy del Partido Republicanos Unidos. Nunca vas a encontrar un dirigente una alianza. nuestro. Vos formas Yo parte formo parte de una alianza. Por eso Una cuando vos me alianza decías formaste parte que también, yo era... pero... Claro, pero yo me fui. Está bien. La diferencia es que cuando vos decís, yo nunca... Vos me decís, yo nunca... Es necesario, pero nunca te votaría... Bueno, yo te voy a decir algo. Nosotros nos conocemos hace muchos años, de la facultad. Cuando yo tenía pelo. Éramos jóvenes. Y hay un montón de gente que yo veo que nunca imaginé que vos ibas a votar. Y sin embargo, no solamente los vas a votar, estás militando por eso. Lo cual no es digamos, no está bien ni bien ni mal. La imaginación de cada uno es de cada uno. ¿Qué imaginación? Yo sobre esto, ¿Pero de qué nunca te imaginación imaginaste que iba a votar. Sinceramente, y si está militando en una fuerza política, ¿quién va a votar? Estoy militando en Republicanos Unidos, que es el partido que lidera Ricardo López Murphy, y estamos armando en toda la provincia con dirigentes Nosotros que hoy, provienen pero que formás provienen parte de la Juntos por el producción. Cambio. Y formamos parte de Juntos por el Cambio, por supuesto. Lo único que les pido es que no se superpongan cuando hablan, porque de lo contrario el oyente, Perdón, Carlos, el espectador, que no se superpongan quién, nosotros y ellos, nunca. No aprecia lo que están diciendo, por favor. Nosotros también hemos repudiado claramente toda forma de violencia política. Pero ¿saben qué? Rechazo la hipocresía de suponer que el causante, la causa por la cual se produjo esa aberración, cuya naturaleza determinará, espero, la justicia en breve, tenga que ver con que alguien critique los bolsos de BAE, me parece elemental, con que alguien critique o con que un fiscal haya acusado a la presidenta de ser la jefa de una asociación ilícita que heredó del ampón que tenía de marido y que fue presidente de la República. Eso son hechos. Entonces, más allá de que es repudiable cualquier atentado contra la vida de cualquiera, y más allá de que hay mucha gente, porque uno lo ha visto en las redes en este tiempo, que duda de que eso no sea un montaje. Qué lamentable. Hay gente que lo piensa y tiene todo el derecho a pensarlo, Qué porque la lamentable. historia del kirchnerismo... Yo no lo pienso, ¿vos lo pensás? Está bien. Yo creo que es la justicia tiene que hacer dos cosas importantes. Pero vos tenés una postura para el neonatal que ya condenaste y una postura... Sí, porque en el caso del neonatal lo conozco. No, lo conozco yo dije que voy a seguir con el neonatal. Está bien, pero en el Doctor, caso... dígale que Hay los dos bolsos cosas son que de tiene que López, hacer la dijiste. República. No, hay dos casos que tiene que hacer ahora la justicia. Dos bolsos cosas son de López, importantes. no de Báez. Primero que nada, darnos a los argentinos la certeza sobre lo que ocurrió con ese atentado, si es que lo es. Y por otro lado, condenar sin ningún tipo de condicionamiento, si corresponde condenar por la asociación ilícita, por la obra pública y por todo el robo que hizo el kirchnerismo. Son dos cosas completamente separadas, completamente separadas. ¿Doctor, duda que fue un atentado? Yo no dudo, ni dudo, ni afirmo nada. Yo digo que la justicia es la que tiene que determinar qué pasó ahí. No tengo ninguna duda. Repudio de manera clara, incondicional, toda forma de violencia política. Provenga de donde provenga y sea quien sea el destinatario de la violencia política. Yo creo que tenemos que hacer una profunda autocrítica, como dice el doctor Quintero, de que hay que acabar con la hipocresía, digamos. El que construye la grieta y el modo de hacer política de una manera casi antipolítica se tiene que hacer cargo. El socialismo en particular nunca ha estado en esos extremos y siempre ha bregado por espacios superadores a esa realidad política. Bueno, tienen buenos ejemplos en Wiener, en Lipschitz, en Bonfatti. El socialismo santafesino es un modelo que se debería seguir. Le agradezco la referencia.
Y lo que está en juego hoy es la democracia. Entonces me parece que tenemos que plantear claramente, que no es cualquiera que ha sufrido atentado, es la vicepresidenta de la nación electa democráticamente. Sí. Por más que uno pueda coincidir Por eso más necesitamos que o la justicia eso establezca no con debería claridad. haber por el beneficio de la democracia y por una democracia que tanto nos costó construir, ningún tipo de matiz. Eso es lo que uno por lo menos espera. Yo soy una Repudiamos persona... absolutamente toda forma de violencia en política, sea quien sea el destinatario y sea quien Además sea el del autor. repudio, hace falta un compromiso hacia adelante de las fuerzas políticas que fogonean permanentemente la grieta, por mencionarlo así, pero fogonean la forma violenta, te diría, de manifestarse con respecto a la contrariación de ideas. ¿Has advertido, Pinocho, Así de simple. esa hipocresía que decía Juan Pablo? Sí. Estoy tan sorprendido como él en este cambio de las últimas 20 horas. Ojalá eso continúe, ojalá que entendamos que el camino es otro. Y los bolsos son de López, no de Báez. Los bolsos son de López, no de Báez. Sí, de López, que era funcionario. Los bolsos son de López, no de Báez. O era funcionario. Tenemos de Menem, anotado no el sé. libreto, porque lo tienen todos y no podés equivocarte de ese modo. Los operadores políticos son los que construyeron la grieta. Y los operadores políticos de ustedes son los que están al frente de los medios. Y desde los medios hoy se dedican a negar la realidad, que es la que planteó Juan. Entonces estamos de acuerdo. No con que nos el van a sector hacer medio- enfrentar de nuevo y no nos vamos a superponer porque nosotros no somos ustedes. No, eso te lo aseguro. Por eso, Te lo entonces no aseguro. salgan a decir al boxer No, ese te que lo tienen, aseguro. que somos nosotros ellos, son los causantes de lo que ocurrió en violencia, no jodamos. Lo que me trajo el recuerdo de la sobreactuación presidencial al dictar un feriado, y ahora tenemos paro de la CGT, y etcétera, etcétera, es son los que laburan. una historia tal vez tan sórdida que fue en el año 2006 cuando inventaron un secuestro de Jerez que después quedó en nada. Se inventaron un secuestro allá en los pagos que gobernaba Patti. Perdón, en el 2006 creo- secuestraron a Macri. A Macri no. Ah, porque me dijiste secuestro inventado. Un secuestro inventado, sí. Un secuestro inventado, no fue el de Macri. Un secuestro inventado. El kirchnerismo quería ganar una localidad que ganaba alguien que a ellos no les gustaba, entonces se inventaron un secuestro, una cosa patética. Yo entiendo muy bien, la entiendo perfectamente, y no voy a aceptar esa extorsión moral de que hay que decir las cosas con corrección para evitar no sé qué. Entiendo perfectamente al montón de gente que pone un manto de duda, porque además la duda es necesaria absolutamente siempre, especialmente en política. Y la discusión dura, firme y fuerte es imprescindible para una democracia fuerte. Montón de Cuando gente me del digan pueblo, que me tengo ¿no? que callar, cuando me digan que me tengo que callar y no tengo que emitir mis opiniones, voy a seguir emitiéndolas. Lo siento mucho. ¿Me parece bien? ¿Es una modalidad empresarial la que predomina hoy en la política? Bueno, en muchos casos queda absolutamente evidenciado que hay muchos que eligieron el camino de una pyme personal que un proyecto político, o lo que yo creo que hoy es Juntos por el Ya voy Cambio, a que es volver, una cooperativa ya electoral. voy a volver con Punto. eso. No tienen un proyecto Como de también gobierno. con el neonatal, doctor, tengo que ir a la pausa. Chuflito. Decíamos, Juan Pablo, política empresarial. Las grandes coaliciones se han convertido en empresas. Sí, a ver, yo creo que son modalidades de hacer política con las que uno no comparte y uno apunta hacia una construcción política que tenga a la gente incluida y no este concepto del dueño que maneja un espacio político con gerentes, ¿no? Porque la política es otra cosa. Yo recién le decía que hay espacios políticos que se le venden a la sociedad que quieren ser la alternancia, y uno los ve, los sacude un poquito y se da cuenta que son simplemente cooperativas electorales. Se unen detrás de un proyecto de ver cómo reparten 15 cargos de legisladores, 8 cargos, 10 cargos de concejales, pero cuando uno va y profundiza sobre el proyecto político se da cuenta que no hay forma de que se pongan de acuerdo para ofrecer a la gente una alternativa concreta, seria de gobierno, porque no es ir a ganar una elección,
es ganar una elección y después gobernar y estar a la altura de las circunstancias de lo que la gente necesita y pide. Y como en Córdoba, al igual que en todos partes, nos conocemos todos y todos sabemos para qué lado va uno o para qué lado va otro, qué es lo que hace uno y qué es capaz de hacer el otro, yo por eso, con conocimiento de causa y habiendo formado parte de esa fuerza, cuando a mí me preguntan, y usted en el último programa que estuve, y creo que Aurelio García Lorre cuando tuvo también se lo preguntó, que se comentaba mucho este acercamiento que podía haber conjunto por el cambio. Yo fui tajante en decir que eso ya me había ido de esa fuerza, que no volvía. Y hoy yo sinceramente veo ese espacio como una cooperativa electoral y la verdad es que lo lamento porque Córdoba merece tener después de 25 años de un gobierno del mismo color político, una alternativa, pero no una fuerza política que se junta para ver cómo gana, una alternativa seria de gobierno que pueda garantizar la alternancia y la mejora institucional de una provincia que hoy no lo tiene. Carlos, es tan eficiente, comparto todo lo que dice, es tan eficiente el modelo que han instituido con estos partidos sociedad anónima que en la base comparten lo que ejecutan. Dígame qué diferencias hay entre Juntos por el Cambio en Córdoba con Hacemos por Córdoba. ¿Sabe qué lo demuestra, doctor? Que en las etapas previas a la consagración de los candidatos hay una volatilidad de afiliaciones que pasan, se ayudan. Vamos a ver si lo que dice el doctor Chamorro. Yo no comparto, me parece que primero... Juntos por el Cambio, dijo Borioli, no sé, es lo mismo que Hacemos por Córdoba. Para mí hay muchas diferencias. El modelo de gestión Córdoba, que está claro que es predominante en la provincia, primero, cada deuda que tomó se convirtió en obra pública. Juntos por el Cambio, cuando gobernó, endeudó el país en 100 años y todavía falta terminar todas las obras. Es cierto. Si alguien no puede discutir, es que Schiaretti se endeudó, pero las obras son están más y se ven. Son más prolijos. Creo que el modelo de desarrollo una deuda buena con inclusión social, hay más de 400 planes sociales en Córdoba, planes de política pública sociales que se ejecutan por los gobiernos locales. Federalismo. Creo que en la provincia de Córdoba el federalismo no se declama, se ejerce. Nosotros gobernamos en Cosquín, el socialismo, una fuerza política que en Cosquín forma un espacio vecinalista. Chamorro, ¿te puedo pedir recibe y ejecuta todos los planes, las políticas públicas de la provincia sin ningún tipo de discriminación. Yo quiero volver al neonatal. Bueno, en el corte me puse de acuerdo. Doctor, le quería hacer una pregunta así de cortita, porque si no vamos a ir al ¿Chamorro? tema. Sí. Recién hablábamos con Juan Pablo. Yarlora cambió la ciudad. Recién veíamos las imágenes de la Plaza Colón y es maravilloso. Hay un montón de obras que son geniales. Lo que yo no entiendo, porque si son eficientes manejando los presupuestos para ejecutar obras, como lo hace Yarlora o como lo hace Schiaretti con la circunvalación, ¿por qué Córdoba es la provincia con mayor índice de desocupación y con un alto índice de chicos con hambre? Yo creo que claramente eso está... ¿Es culpa de la nación? Córdoba, los que piensan que Córdoba ¿Es es una culpa isla... de la nación? Yo creo ¿Es heredado? ¿Viene de antes? Obviamente que la macroeconomía tiene incidencia en la pobreza y cuando yo hablo de federalismo porque gran parte de los recursos que genera la provincia de Córdoba con su modelo productivo no vuelve hacia la provincia, queda en la nación. Yo creo que de esa manera un manejo eficiente y una realización concreta de cada una de las medidas de la obra es absolutamente diferencial de lo que pasó en los 4 años que gobernó Macri. Ahí vamos con el neonatal porque tengo una obsesión. Buenísimo. Porque tengo uno de los protagonistas en el programa. Permítame una pequeña introducción. En el bloque me puse de acuerdo con el amigo Chamorro en un par de puntos. Hemos estado de acuerdo en cosas. La izquierda y la derecha dialogando. Muy importantes. La izquierda y la derecha dialogando. Ahora lo escucho a Juan Pablo y una vez más estoy de acuerdo con él en que lo importante es gobernar más que ganar. Y esa es la obsesión nuestra y esa es la razón por la que estamos juntos por el cambio. Y además también me pone muy contento haber descubierto que Borioli también está de acuerdo, el kirchnerismo está de acuerdo con la gestión provincial y municipal, lo cual me encanta porque desenmascara algo. No, yo no dije que estaba de acuerdo, yo pregunté. Vos dijiste que Yarlora transformó la ciudad y también dijiste que... ¿Lo vas a negar? ¿Lo vas a negar? Y dijiste que el endeudamiento... Sí, lo voy a negar. Y que el endeudamiento... Otra contradicción más tuya. Y te voy a apuntar algo que dijiste recién. Macri. ¿También lo dijiste o no? Te contradecís vos mismo. Mira, no importa. Vos hablaste de que la justicia tiene que resolver la situación. Sí, la justicia tiene que resolver la situación. Y venís acá a defender lo que tiene que resolver la justicia. Con movilizaciones, sos abogado, dirigente político, el kirchnerismo tiene sos que abogado, sos dirigente político, ¿qué sos? La gente que quiera, la justicia tiene que hacer su trabajo de todos modos. Sociedad anónima, chanta. ¿Vamos al neonatal? Sí. ¿Qué quiere el neonatal?
¿Qué quiere saber del neonatal? Ahí, Usted hablaba de las ahí gestiones pasó, que habían hecho claro, ahí con los pasó. que eran en ese momento los funcionarios de más prominentes, diría, de salud. Exactamente. De justicia también. De justicia también. Con el que no tuvieron Porque una entrevista. el neonatal es uno de los síntomas del descascaramiento de ese modelo provincial que por haber invertido mucho más en marketing de lo que invierte en gestión, se le muere la gente, pero aparece como los grandes transformadores. El reclamo de las madres, que después fuimos a llevar al ministerio y que después la justicia también abrió la investigación a los otros casos como resultado de ese esfuerzo de esas madres. Yo no hice nada. Ellas están ahí reclamando justicia, reclamando saber la verdad de lo que pasó con sus hijos. Empleados del neonatal les decían a las madres que vayan a denunciar. Y las madres iban a denunciar. ¿Y sabe qué pasaba? No les recibían las denuncias. Parece que un fiscal se sorprendió de que otro fiscal tuviera conocimiento de lo que estaba pasando. Nosotros tenemos una denuncia presentada antes de que los hechos se conozcan, que nunca se movió. ¿Sabe cuándo lo citan a declarar el primer testigo? Al día siguiente de que estuviéramos en el Ministerio de Justicia. Después de que entonces, hubo una política deliberada en ese modelo que se descascara, que se cae a pedazos, deliberada de no comunicar a la prensa, de que la prensa no se entere lo que estaba pasando en el neonatal. Me hago cargo de lo que digo, porque el ministro lo firmó a la orden. El ministro Cardoso la firmó a la orden. Hay un sistema de complicidad de la justicia, de ocultamiento de actos de gobierno que le sean desfavorables. Me habrá escuchado alguna vez decir... Es un tema que usted domina mucho, pero en el tema de las cuestiones de carácter, diríamos, negociaciones incompatibles con la función pública, negociados. Bueno. Esto no, esto toca otro rubro. Bueno, pero toca otro rubro, pero está muy más emparentado. doloroso para la gente. No, mucho más sensible, claramente, que un hecho de corrupción en la obra pública, como hemos denunciado en innumerable cantidad de oportunidades, que van a parar al famoso Foro Anticorrupción, que se ha convertido en una agencia más del gobierno. Por eso yo primero que no me gusta denominar al Poder Judicial justicia, yo lo nombro como se debe, que es Poder Judicial, porque la justicia es un valor que no sobrevuela por esos edificios, sobre todo por el de calle Fructuoso Rivera, y el Fuero Anticorrupción es la Agencia Córdoba Justicia, está claro, una agencia más del Estado, del Estado provincial, que a donde van a parar todas las investigaciones. Y mire que estos fiscales anticorrupción de Córdoba no le han faltado denuncias. Nosotros hicimos innumerable cantidad de denuncias y siempre terminaron condenadas a lo mismo, al archivo. Siempre las archivaron, absolutamente siempre. Ojalá que este respeto que tiene el doctor Carranza Torres por los temas judiciales en algunos aspectos también se repite para esto. Digamos, yo sobre el tema neonatal escuché también a muchos dirigentes políticos decir cosas que digo, ¿cómo pueden hablar con tanta liviandad de causas que no conocemos? Yo no hablo de causas que no conozco, porque si no veo lo de... Bueno, a ver, estoy hablando con un maestro del derecho y usted... digamos, usted analiza una causa o la plantea cuando tiene conocimiento del fondo de la cuestión. Si no, hablar es una irresponsabilidad. Mire, y hay una causa que pasó desapercibida en este momento, que habla de lo que es el Poder Judicial de Córdoba hoy, que es la causa de los 18 bebés muertos en la clínica Sanaje. ¿Prescribió? Esa causa la dejaron prescribir, ¿sí? Que no es lo mismo. La dejaron prescribir. El fiscal Tomás Casas es el responsable de haberla dejado prescribir. Claro, una causa que tuvo, en la que se ordenó el archivo porque el primer fiscal, que era el doctor Nunca Caro, llamó a tenía un nadie informe, a prestar declaración indagatoria. Porque él tenía la teoría de que le habían informado que estaba dentro del margen estadístico de muerte que podía haber, ordenó el archivo. Ese era por supuesto, había informe que del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Exactamente, de ahí se fue a un juez de control que dijo hay que imputar, de ahí se fue a la Cámara de Acusación que dijo que hay que imputar, y de ahí se fue al TCJ, hay que imputar, volvió, se apartó por la presencia de un abogado, pasó a la Fiscalía de Tomás Casas y nunca más se movió, con decreto de imputación de indagatoria. Desde el año 2017. Carlos, y nunca lo llamó a indagar. Para demostrar, además del afecto que le tengo a Juan Pablo, que estamos de acuerdo en muchos más temas de los que parece, hay otro tema muy grave que también demuestra ese descascaramiento
del modelo marketinero de Córdoba capital y de Córdoba provincia, que es el caso del Poder Judicial, del que no se está hablando tanto, pero que seguramente hace un mes que no tenemos tribunales, no sabemos qué va a pasar con esos archivos. El ransomware que ingresó al sistema judicial de Córdoba es el resultado de una negligencia tan grave que mínimamente raya el dolo. El ataque informático. El ataque informático es fruto de una negligencia y la dificultad para recuperar los archivos es el fruto de una negligencia ya estructural. Y es más, este programa es uno de mis preferidos, así que yo le voy a poner otra primicia. La responsabilidad del fiscal general de la provincia en relación con esa negligencia es absoluta. Y tampoco vamos a dejar eso. Yo lo siento mucho si no les gusta el lenguaje que utilizo, pero ¿sabe qué? El fiscal general sabía que tenía que tomar medidas y nunca las tomó. Nosotros igual que en el neonatal. No estamos para juzgar los que cada uno de ustedes dice. Una correligionaria suya que fue intendenta de Rosario acaba de decir en Córdoba que le gustaría que sea el gobernador de Córdoba el candidato a presidente de la República. Sí, la compañera Mónica Fein, que ha sido intendente de Rosario por 2 oportunidades. Diputada nacional. Hoy diputada nacional y presidenta. La primera mujer en presidir un partido nacional después de 126 años, en el caso de Mónica Fein. Estuvimos la semana pasada con el gobernador. Entendemos que estos dos modelos de país que presentan los dos extremos de la grieta, primero se mantienen solamente unidos porque todavía están las PASO. Mientras que se mantengan las PASO, esas cooperativas electorales se van a mantener porque les es funcional. Ahora, si por todo lo que está pasando esa PASO se suspendiera y hubiera que ponerse de acuerdo para gobernar, ninguna de las dos extremos lo podría hacer y anticipo, digamos, que nosotros pensamos que va a haber alguna dispersión en ese sentido. ¿Por qué se suspendería Bueno, la en PASO? ese sentido, lo que conversamos con el gobernador la semana pasada es que es necesario y es una responsabilidad de lo que creemos que hay que construir una alternativa distinta a los extremos de la grieta, superadora de este modelo, de que hay condiciones sociales y políticas en la Argentina para que confluyamos todos aquellos que entendemos la herramienta como una herramienta de transformación, la política como una herramienta de transformación, que somos racionales, que pensamos por delante los valores del país por sobre los intereses personales, confluir en un espacio en donde Schiaretti tiene que ser protagonista junto con otros de otros partidos. Usted sabe que tuvo Facundo Manes en Córdoba, que tiene una mirada parecida a lo que estamos impulsando nosotros, y de distintos espacios políticos que, por supuesto, hoy a lo mejor están todavía en algunos de los espacios mayoritarios, pero que no tenemos duda de que eso no se va a sostener. ¿Hacia dónde se dirige el kirchnerismo en Córdoba? ¿Le puedo hacer una pregunta? Toda la que quiera. ¿Hacia dónde se dirige el kirchnerismo en Córdoba? No se sabe, Carlos. Nosotros tenemos genes en nuestra integración política, que atan la reforma del 18 con el gorilismo del 45, con la Libertadora del 55, el del 66 con la Iglesia de Córdoba que apoya el golpe de Onganía. ¿Qué pasa hasta por el cordobazo? Vivimos mutando. Tal vez el titular de cátedra en Mutación 1 sea el kirchnerismo de Córdoba. No hacen nada. Y cuando hay que hacer, se agarran del 7% inicial y del último 10%. Y si no les da, van y golpean la puerta ahí en el panel. No hay kirchnerismo cordobés dirigente. Esa es una visión terrorífica. Póngale. Realmente, y de Póngale. extremo Me siento pesimismo. frustrado. Porque yo no hago política, Carlos. No hace militancia política partidaria. No la voy a hacer nunca más. Sí digo lo que pienso, donde sea. Pero yo digo un mal paso que me hizo ir del periodismo. Me creí dirigente político. Yo hoy no soy ni dirigente político ni periodista. No tengo lugar en ningún lado. Juan Pablo Quintero sigue en Encuentro Vecinal. Sí, por supuesto que sí. Mi Y ustedes sociedad... ya están tomando decisiones porque yo creo que el llamado a elección va a ser muy pronto, mucho más temprano de lo que muchos piensan. Sí, la fecha tope para anunciar la elección del gobernador la tiene el 1 de febrero, probablemente lo anuncie antes. Bueno, ¿Y están preparados para eso? La semana que viene, si nos quieren poner elecciones, tenemos candidatos. Creo que somos la única fuerza política que no vamos a tener ningún tipo de discusión y tenemos candidato para ir a una elección. Si la ponen en 3 semanas, nosotros vamos. Difícilmente otra fuerza política pueda llegar con la tranquilidad que llegamos nosotros
a un proceso eleccionario, porque van a tener que pasar por instancias de que todavía no sé si las van a afrontar, pero nosotros, si las elecciones fueran la semana que viene, Encuentro Vecinal llevaría a Aurelio García Lorrio como candidato a gobernador. Como gobernador. Claro, sí. Y Quinteros de nuevo intendente. Buena oferta. Usted sigue siendo un aliado de Encuentro Vecinal. Aliado. No está integrado a No, Encuentro Vecinal. soy un aliado político de ese espacio, no soy afiliado a esa fuerza y la verdad que le estoy sumamente agradecido, primero porque tengo plena identificación con los valores que pregonan. ¿Por qué cree usted que Portal de Belén podía ser parte en el proceso del neonatal? Bueno, ahí, primero, Portal de Belén no forma parte de Encuentro Vecinal, ¿no? Se encuentran, digamos, la mayoría, integrados ahí. Sí, pero no digo no, que forme parte. Pero no. La pregunta es pertinente por eso. Es una ONG, pero no sé, digamos, así como no le hicieron lugar a la provincia cuando se presentó, nosotros hicimos una asociación civil con Aurelio García Lorrio, en su momento con Liliana Montero, que se llama ASOMA, que quisimos introducirnos como querellantes en las causas por corrupción de las cuales nosotros éramos denunciantes y no nos permitieron hacerlo. Es muy restrictiva la justicia de Córdoba al momento de aceptar querellantes, pese a que toda la doctrina nacional va abriendo la puerta a distintas organizaciones para que colaboren. Bueno, de hecho, en la última resolución del Tribunal Superior de Justicia, que nos rechazaron la constitución en querellante en la causa de Ancenusa, la doctora Tarditi es el único voto favorable. Doctora Cáceres Bolat y el doctor López Peña no nos hacen lugar y nos tuvimos que ir a la corte, estamos en la corte con ese tema. La doctora Tarditi abriendo sus posturas herméticas. ¿Portal de Belén podría ser querellante para usted? No le encuentro la relación, pero creo que Rodrigo Abrelo es un abogado suficientemente margen de inteligente Rodrigo Abrelo y de su actitud. Si él cree, yo digo, intentaría. como organización. Mire, nosotros... Porque usted está interviniendo ahí. Sí, nosotros vamos a intervenir, vamos a presentar como querellantes. Sí, vamos a presentar a las madres. No, estamos trabajando en los relatos de cada uno de los casos para poder... Claro, pero ahí está en representación de las víctimas. Claro, digamos. estamos en representación de las víctimas, incluso el defensor de los menores está presentando a algunas otras madres o a algunos otros de los bebés muertos en representación para efectivamente... Y se nos ha prometido que todas las autopsias se van a realizar. Nosotros además vamos a pedir el ADN para poder hacer una identificación entre madres e hijos y tener la certeza de que se trataba de los hijos de ellos, porque en muchos casos... desde nacidos ya no los vieron nunca más, los vieron muertos. Usted, en una palabra, ¿podría decir cuál es la razón por la que se han producido estos hechos? Yo tengo algunas conjeturas, pero no las puedo decir hasta que tengamos, por una cuestión de seriedad elemental, todas las hipótesis son aterradoras. Todas las hipótesis son tenebrosas. No, eso ya es una definición aterradora. Aunque habrá que ver cuál es el grado de terror de cada una de esas hipótesis. Si me permite algo personal, ¿no? Sí. Esto a mí me afectó de una manera tremenda. Las madres mostrándome las fotos de sus bebés muertos, el proceso que pasaron, la secuencia de la enfermedad, para mí ha sido algo tremendamente impactante. Estamos con una emotividad con este tema que realmente me cuesta mucho ser objetivo. Para vos, Pinocho, ha tenido una trascendencia en lo personal. La historia que se va revelando del portal, del neonatal. Durante la gestión de Luis Juez, que no tengo nada que ver con él, hubo un caso parecido por la investigación a un médico, el doctor Ternagui, que estaba Treñagui. Estaba acusado de manipular criaturas en el Hospital Municipal Infantil para probar medicamentos. No se le dio la trascendencia a esta, pese a que había una caranchada, porque hay caranchada en el neonatal. Es bueno conocer la historia, ¿eh? Entonces, hubo casi un secreto sobre esto y una prudencia que no existe hoy. Hasta Roberto García Moritán vino a sacarse fotos en el neonatal. Carlitos, la última, porque sé que ya termina. No me voy. No. Nos vamos. Te quiero agradecer. Dije que no tenía lugar político ni lugar periodístico. Gracias a vos, es en el único medio, y a Alejandro Croce, es el único medio donde cada tanto vengo a poner mis cosas. Gracias, ¿eh? Nosotros cumplimos con todos en la medida de nuestras posibilidades y hemos sido fieles a eso. La próxima semana volvemos.